Y hasta ahora, le comento que la proporción de la población en México que ha tenido contacto con el SARS-CoV-2 es muy pequeña, aunque usted no lo crea, por lo que todavía entre el 80 y el 95% de los mexicanos son susceptibles al virus. Para obtener esta llamada inmunidad de rebaño es necesario que entre el 60 y 70% de la población tenga anticuerpos y estamos muy lejos de esa cifra, teniendo el país una vulnerabilidad muy alta todavía, por lo que es probable que antes de concluir este año haya un segundo brote de esta enfermedad. Y para esto le doy la bienvenida a la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga, jefe de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Rosa María, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Éter? ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio, un gusto a platicar con ustedes. Igualmente, Rosa María, cuéntanos esto, porque mucha gente cree que ahorita que ya hay saturación en los hospitales, que ya, pues ya no hay camas y hay gente que hasta está esperando que se liberen, creen que ya como que la mayoría de la población está ahí y esto no es más lejos que la verdad. Así es, Ethel. Mira, en realidad no tenemos ahorita todavía en nuestro país una encuesta serioepidemiológica que es la que nos diría exactamente qué porcentaje de la población está infectado. Pero este porcentaje que tú mencionas lo podemos pues traslapar de estudios que se han hecho en otros países. Por ejemplo, en España se hizo una encuesta epidemiológica, tomaron muestras de sangre de toda la población, hicieron no de toda, pero un muestreo en la población, y lo que encontraron es que el promedio de la seroprevalencia fue del 5%. Entonces, en algunas ciudades, por ejemplo, Nueva York, que han tenido muchísimos casos y muchos casos que han fallecido incluso, el porcentaje o la seroprevalencia llega al 19%. Entonces, haciendo una similitud o semejanza con estos países que han tenido incluso más casos que nosotros, pues podríamos llegar en teoría entre el 5 y el 10% de la población que estuviera con anticuerpos y que haya tenido la enfermedad. Sí, o sea, es un porcentaje muy bajo. Sí, claro. O sea, muy bajo y muy alto, todavía, obviamente, para esto, ¿no? Pero muy bajo de toda la población. Todavía el 95 al 90% pueden ser susceptibles y les puede dar la enfermedad porque no han tenido contacto con el virus y entonces no tienen anticuerpos, ¿no? De eso nos habla estas encuestas seroepidemiológicas en las que hay 5 a 10 o incluso en algunas ciudades hasta 20% de seroprevalencia, pero todas las lógicas que han hecho varían entre un 5 y un 10%. La más alta es nada más la de Nueva York. ¿Qué nos dice esta información, querida Rosa María, para que la población esté enterada y pues yo creo que extrememos los cuidados, ¿no? Sí, claro. Lo que quiere decir esto es, la gran mayoría de la gente sigue siendo susceptible a que les dé el COVID-19. Sí. Porque solamente 1 de cada 10 puede ser que haya padecido la enfermedad y tenga anticuerpos. 1 de cada 10 solamente. Entonces quedan 9 de cada 10 que todavía pueden tener la enfermedad. Sí. Eso es lo que quiere decir estos estudios de encuestas epidemiológicas. Sí. En México ya se está planeando hacer una por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, hasta donde yo sé, y pues vamos a ver cuáles son los datos en México, pero muy probablemente sean muy parecidos al resto de las ciudades del mundo, ¿no? O sea, obviamente en ciudades donde hay mucho más densidad de población y donde hay mayor número de casos, pues entonces el porcentaje de la población va a ser más alto. Sí. En lugares donde hay menos, pues entonces va a haber menos porcentaje de la población infectada. O sea, esto quiere decir, para que la gente pueda comprenderlo un poquito mejor, que la mayoría de la población no ha estado infectada, o sea, todavía tiene la susceptibilidad de infectarse y vea la situación que estamos viviendo ya con un porcentaje muy bajo de la población que ha estado en contacto, ¿cierto, Rosa María? Así es, Ethel. Entonces, es correcto. Pues más las antenas debemos de tener listas, porque si falta un 90% aproximadamente de que la gente se infecte, imagínense cómo estarían las instituciones de salud y el colapso de los sistemas de salud, que si ahorita con un 5 a 10, ¿no? Que es lo que más o menos se basa la encuesta con el Instituto de Salud Pública,
estamos así, imagínense ahora con el total de la población, porque todos somos susceptibles. Es correcto. Hijo, la verdad es que sí es preocupante esto. La vez pasada habíamos hablado de lo de la cuestión de rebaño, ¿no? Que esto, em, la gente piensa que si va a ciertos lugares se puede pues, tener anticuerpos. Y yo creo que está muy lejos de la verdad, porque lo único que hace es poner en peligro pues, su vida o su salud y pues la estabilidad de los suyos, ¿no? Así es, Etel. Si fuera una enfermedad en la cual nada más te dan mocos y tos y se te quita, entonces pues no pasaría nada si se promueve la inmunidad de rebaño. Estoy platicando con la doctora Rosa María Wong. Ella es jefe de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, además infectóloga, donde nos estabas comentando, Rosa María, acerca de esta inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que están haciendo en Suecia? Porque entendemos que aquí falta que la mayoría, en nuestro país, la mayoría de la población esté en contacto con este virus, que tenga anticuerpos, que solo se han infectado, si lo puedo decir, obviamente los que se saben, porque hay muchos casos sospechosos, pero al no hacer las pruebas no podemos definirlo, aproximadamente de un 5 a 10% de la población. O sea, todavía nos falta ese 90%. Así es, Ethel. La inmunidad de rebaño se puede alcanzar cuando tenemos entre un 60 y 70% de la población que tienen anticuerpos. ¿Cómo podemos adquirir los anticuerpos? Uno puede ser por adquirir la enfermedad, o sea, uno sufre la enfermedad, produce anticuerpos y queda inmune. Otra opción es, le pongo una vacuna, produce anticuerpos y entonces queda inmune, ya no se infecta. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando el 60 al 70% de la población tiene anticuerpos? No circula el virus y ese 30% de la población que no ha tenido la enfermedad o que no se ha vacunado, no se infecta. En eso consiste la inmunidad de rebaño. Entonces, hay algunos países que apostaron por la inmunidad de rebaño. Inglaterra fue uno, Suecia fue otro. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en Suecia pues hay 345 muertos por millón, mientras que en países que están cerca hay 45 muertos por millón. Entonces, sí, esa es la gran diferencia. Si fuera una enfermedad leve que solamente da catarro, bueno, pues que se enfermen todos y no pasa nada. Pero el problema con esta enfermedad es que puede haber muchos muertos y dependiendo del tipo de población y dependiendo de los factores de riesgo, pues todavía la mortalidad puede incrementar aún más. Sí. Hay lugares, originalmente en China decían que era un 2% y ahorita hemos llegado a ver que el índice de letalidad, que es el número de muertos por el número de positivos, puede llegar incluso hasta el 17-18%, que es altísimo, ¿no? Nosotros, como país latinoamericano, creo que ocupamos el primer lugar en letalidad, ¿no? Es correcto. También tiene que ver con el número de pruebas que hacemos, porque nosotros en el modelo Centinela solamente se hacen las pruebas a aquellos casos graves. Entonces, en el momento en que el denominador es mucho más chico, pues obviamente el porcentaje aumenta. O sea, la proporción que hay entre el número de muertos y los que son positivos aumenta mucho más. Sí. Entonces sí tiene que ver algo con el número de pruebas, pero sí también tiene que ver con que somos una población en la cual hay un 15% de hipertensos, hay un 10% de diabéticos, hay otro tanto que tienen obesidad y sobrepeso, y entonces eso hace que la población mexicana sea más susceptible a enfermedades graves y fallecimiento. Sí. Así es. Por todas las enfermedades asociadas, ¿no? La comorbilidad. Oye, Rosa María, ¿qué vamos a esperar de esto? Yo creo que hay mucha desinformación, no hay mucha confusión, lo podría decir así, que ya acabó pues la fase de la sana distancia, pero quédese en sus casas, pero todavía estamos en semáforo rojo, que es máxima alerta sanitaria. O sea, ¿qué está sucediendo? Tú como profesional de la salud, infectóloga, que estás muy metida en todo este tema, ¿qué esperamos los días y meses que siguen? Bueno, yo creo que es muy complicado hacer un balance entre la cuestión sanitaria, de salud y económica, ¿sí? Porque por las características de nuestra población y el tipo de población que tenemos y las necesidades, yo me imagino que por eso se quitó lo de la sana distancia, pero sin embargo, si ustedes se fijan, ¿cuál es el mensaje? Estamos en semáforo rojo, no podemos salir, seguimos todavía con esta cuarentena y con la sana distancia, como tratando de empezar a activar un poco la economía. La economía, sí.
pero solamente aquellas áreas que sean esenciales imprescindibles y que se puedan, ¿no? pero Entonces, ya estaba así, o sea, ya las actividades esenciales estaban permitidas, que son las de salud, seguridad, alimentación, transporte, etcétera. ¿Cuál es la ujú. diferencia? O sea, eso es lo que no nos queda claro. Entendemos que estamos en semáforo rojo todo el país y que seguimos en esta alerta sanitaria, pero ¿no crees que se confunde un poco y la gente piensa que ya podemos salir libremente? Muchos pensaron eso y yo sí veo más gente en las Definitivamente. calles. Definitivamente, yo también veo más gente en las calles, mandaron en las redes fotos del metro donde estaba como Sí, si no, fuera un no. día normal. Sí, Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Como tenemos un número altísimo de contagios y de casos, lo único que va a pasar es que va a seguir subiendo. En lugar de bajar, la curva va sí, a subir o se va a mantener esa meseta, ¿no? O sea, todavía no llegamos al punto máximo, hay muchos cálculos matemáticos, sí. etcétera, pero esos cálculos matemáticos los van haciendo con los datos previos. Entonces, en teoría, antes estábamos en confinamiento, el 70% no se movía, eran otros datos. Entonces, Ujú. ahorita que ya abrieron, que ya se mueve más gente, que ya hay mucha gente en la calle, que muchos no usan cubrebocas, que creen que ya regresamos otra vez a las Sí. actividades, pues lo único que va a pasar es que entonces se puede prolongar incluso más en el momento en donde haya el pico o Ujú. que nunca baje, ¿no? Esa otra posibilidad, que Así nos es. mantengamos constantemente con un número muy alto de casos. Es que nos confunden con esto de la nueva normalidad, ¿no? O sea, todavía no estamos en, o sea, a mi parecer, es una opinión muy personal, todavía no estamos en eso, todavía no hay un regreso, ni escalonado, podría decir, porque pues es gente que ahorita está saliendo no de forma libre, o sea, no de forma permitida, si lo puedo llamar así, no es así como esta apertura escalonada, porque todavía seguimos pues, en el semáforo rojo, que es una máxima alerta sanitaria, y pues, la gente no tiene esa información, o sea, no hay una nueva normalidad, seguimos como hace un mes, 2 meses. Así es, hay criterios muy específicos que han definido universidades en el mundo y en otros lados que te dicen que para que tú regreses a las actividades y no normales, sino Ujú. que con ciertos cuidados, Sí, tiene que haber un descenso en el número de casos, por lo menos durante un buen tiempo, que esto sería más o menos 14 días, o sea, que vayan disminuyendo sí. el número de casos 14 días, que tengas pruebas suficientes para poder detectar cualquier caso y aislarlo, y que tengas la capacidad del personal de salud, el equipo de protección personal y las camas y los medicamentos necesarios para poder dar esa atención en caso de que haya rebrotes. Sí, Esas son las condiciones claro. en las que muchas universidades y gobiernos y otras personas han dicho, y pues en el momento actual que estamos, en México, por lo menos en la Ciudad de México, no hemos visto disminución de casos. Puede No, ser no, que en no. otras áreas, en otros Ujú. estados, sí esté presentándose esto, y pues yo me imagino que por eso quitaron lo de la sana distancia nacional, porque puede ser que en algunos lugares sí se pueda bajar el semáforo naranja, pero en nuestro caso, en la Ciudad de México, estamos en rojo y hay que tener mucho cuidado y se deben de quedar en casa y tratar de salir lo menos posible porque pues hay un riesgo muy importante de contagio. Así. Estoy platicando con la doctora Rosa María Wong, ella es infectóloga, jefe de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde pues estamos viendo que la mayoría de la población en México aún es susceptible de contagio. Estamos hablando que pues más del 90%, ¿eh? Así que yo creo que vale la pena que tomemos acción y tomemos conciencia de lo que está sucediendo. ¿Cómo nos podemos cuidar, querida Rosa María? Yo sé que se ha mencionado mucho, pero algo más que podamos hacer, ¿cómo decirle a la población en específico del cubrebocas, del lavado de manos, todavía la sana distancia, que la veo yo muy útil? Tú dinos, tú eres la experta. Sí, claro, gracias, Ethel. Pues en efecto ya han salido cada vez más publicaciones e incluso ya son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud el uso de la cubrebocas. Ujú. Entonces, lo que dicen precisamente es que si uno usa el cubrebocas, además utiliza una careta y además uno guarda esta sana distancia de 1,5 metros y se lava las manos, entonces eso disminuye muchísimo el riesgo de poderse infectar.
aquellas personas que tengan que salir por causas de fuerza mayor, que Sí. tengan que trabajar o lo que sea, pues sí es importante que se vayan protegidos, ¿no? Y sobre todo si están en áreas donde hay una gran concentración de personas. Si se suben al metro, si se suben a un microbús, Sí. traten de estar con distancia. Si no se puede hacer la distancia, bueno, por lo menos cubrebocas, careta, y luego no tocarse la mano, con las manos tocarse los ojos, la nariz o la Sí. boca, y en el momento que salgan del transporte público, luego enseguida lavarse las manos con agua y con jabón o ponerse alcohol gel. Así, muy yo creo que importante. es como, deberíamos de tener estos hábitos pues siempre, ¿no? Porque todo lo que tocamos no sabemos ni qué hay ahí. Ahorita estamos tomando conciencia de la susceptibilidad de contagios en general, pero si te cubres la boca, como lo mencionas, usas la careta, no sé, ir al súper, guardas tu distancia, estás bajando el riesgo, nada más es cumplir con esas indicaciones que realmente son simples. Exacto, es una forma de protegerse. Acuérdense que el virus no entra por la piel, entra por la nariz, por la boca o por los ojos. Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos protegiendo esas áreas y tenemos doble protección con careta y con cubrebocas, bueno, esto es súper útil y el riesgo de infectarse es muy, muy bajo. Es Sí. como el 2 al 5%. Así, a ver, eso es muy importante. Del 2 al 5% si estás cumpliendo con todas las indicaciones de higiene. Con la distancia Sí. de 1.5 metros, con el cubrebocas y con la careta. O sea, Es imagínense, una estamos publicación bajando, que salió en Lancet. Ajá. claro, en Lancet, en una revista muy, Así es. muy importante. Estamos protegiéndonos un 95%. Así es. De Y 95 además, a 90 ¿no? A 98. claro, y si además se lavan las manos porque han tocado superficies que tienen alto contacto de otras personas, Sí. bueno, pues con eso disminuye mucho más. Y si todos utilizan el cubrebocas, bueno, entonces no nada más estoy cuidando a las otras personas, Uh-huh. porque si hay alguien que tenga una infección asintomática, en el momento que habla, expulsa el virus a través de la salida, pero Sí. si yo traigo un cubrebocas y traigo una careta, pues es muy difícil que lo pueda expulsar y que contamine la superficie que todos tocan o que tosan en un lugar donde hay mucha gente, porque entonces todo eso se queda en el cubrebocas Claro. o está la careta, entonces va en doble sentido, es una protección para los demás, pues además de una protección Personal. propia. Las personas asintomáticas, entiendo que no hay muchas estadísticas en nuestro país, pero ¿qué porcentaje de la población que se supone sospechosa es asintomática? O bueno, ¿cómo saber, no? Sí, la verdad es que es algo muy complicado Sí. porque precisamente no tienen síntomas, ¿no? Entonces han hecho estudios en muchos países y algunos dicen 20%, otros dicen 30% de los infectados, otros dicen que hasta el 50%. La verdad es que no lo sabemos. Las Ns que han utilizado son bajas en realidad, no es algo poblacional y es muy complicado también poder detectar el virus con la PCR porque a veces puede ser que estén infectados pero tienen una carga viral muy baja, entonces no se detecta, o que hayan tenido la enfermedad pero ya van de salida, entonces tampoco se detecta. Tiene sus particularidades esta prueba, entonces por eso hay tanta variabilidad, ¿no? Hay Sí. unos que dicen que es 20%, otros dicen 50%, la verdad es que no lo sabemos. Pero que sepan que hay gente asintomática y que trae el virus, por favor, por eso hay que protegernos. Doctora Rosa María Wong, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Con mucho gusto, gracias por permitirme platicar con tu auditorio y saludos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, equipo de producción, gracias. Y yo los dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, tome sus precauciones y cuídese. Imagen presentó Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. En Imagen. ¿Requieres una desinfección? Control Verde te apoya mediante la aplicación de desinfectantes de amplio espectro y generación de gas ozono, los cuales tienen efectos sobre virus, hongos y bacterias. Control Verde realiza servicios en casas, oficinas y transporte público con un protocolo estricto de seguridad. Quédate en casa y contacta a Control Verde. WhatsApp 55 51 90 3500